Bienvenidos a nuestro canal. Aprendamos de la Biblia con mi pizarra. En esta ocasión hablaremos de religión. Estudiaremos sobre el cristianismo, una de las religiones con más fieles en todo el globo terráqueo. El cristianismo, junto con el judaísmo y el islam, es una de las tres principales religiones monoteístas del mundo, basada en la vida, enseñanzas y obra de Jesucristo, considerado el Hijo de Dios y el Salvador del mundo por sus seguidores. El cristianismo se inició en Jerusalén, en la región de Palestina, actualmente parte de Israel y los territorios palestinos, en el contexto del siglo I después de Cristo, bajo el dominio del Imperio Romano. Fue en Jerusalén donde ocurrieron eventos claves que marcaron el comienzo de esta religión. Para entender la historia del cristianismo debemos hablar sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret, siendo considerado como el Mesías nombrado en las Escrituras, y por lo tanto, Hijo de Dios enviado para salvar a la humanidad. Junto a Jesús, los primeros cristianos fueron sus seguidores, casi todos ellos de origen judío, que veían en Jesús al Hijo de Dios y un gran maestro. Entre sus principales seguidores podemos encontrar a los llamados apóstoles, siendo 12 personas de confianza de Jesús, que tuvieron la tarea de expandir el cristianismo por todo el mundo, al mismo tiempo que narran sus aventuras en los Hechos de los Apóstoles. Con la muerte de Cristo y la expansión de los apóstoles, nace la conocida Iglesia Cristiana Primitiva, regentada por importantes figuras cercanas a Jesús y en la que se encontraron tanto judíos como griegos para continuar con la obra del Mesías. Fue en esta época en la que nació la idea del Papa, como líder de la religión cristiana, puesto que se mantiene hasta la actualidad, aún con numerosos cambios. Al relatar sobre la historia del cristianismo debemos hablar sobre el Imperio Romano, ya que sin ningún tipo de duda fue un momento clave de la historia de esta religión cuando fue oficializada como el mayor imperio en aquella época. Desde la muerte de Cristo y hasta el siglo IV, la religión cristiana había sido perseguida por los líderes romanos, que consideraban que era una ofensa hacia la propia religión romana y un peligro la existencia de una figura como Jesús. Durante siglos, los cristianos tuvieron que esconderse en catacumbas y realizar sus actos religiosos escondidos en determinados lugares, hasta que los emperadores romanos comenzaron a volverse cristianos. En el año 313, el emperador Constantino I promulgó el Edicto de Milán, que daba libertad de culto en el imperio y detenía las persecuciones a los cristianos. Constantino financió la iglesia, construyó basílicas y dio privilegios a los cristianos, volviéndola la religión más importante de la región. Este proceso abarcó varios siglos y marcó un cambio profundo en la historia religiosa, política y cultural de Roma. Las principales etapas en el desarrollo del cristianismo tuvieron lugar en Jerusalén. Fue el lugar central del comienzo del cristianismo. Jerusalén fue donde ocurrieron eventos claves, como la crucifixión y la resurrección de Jesús. Tras la ascensión de Jesús, sus seguidores comenzaron a predicar en Jerusalén, y fue allí donde se establecieron las primeras comunidades cristianas. En Jerusalén también se dio el Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, lo que marca el nacimiento de la iglesia cristiana. El cristianismo se fundamenta en la creencia en un único Dios, verdadero, quien es eterno, omnipotente y creador de todo lo que existe. También se enseña que es trino, es decir, que existen tres personas: Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Este concepto de la Trinidad es uno de los pilares distintivos de la doctrina cristiana. La fe cristiana también sostiene que Jesucristo, a través de su encarnación, muerte en la cruz y resurrección, redimió a la humanidad del pecado. El texto sagrado del cristianismo es la Biblia, dividido en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento recoge textos compartidos con el judaísmo, como la creación del mundo, la historia del pueblo de Israel y las profecías sobre un Mesías. El Nuevo Testamento se centra en la vida de Jesús, su mensaje, los escritos de los apóstoles y las profecías del Apocalipsis. El cristianismo está estructurado en varias ramas principales, siendo las más destacadas el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia oriental. Cada una tiene diferencias teológicas, litúrgicas y de organización. El cristianismo es hoy la religión más extensa del mundo, con aproximadamente 2.500 millones de fieles en diferentes países. Es la religión dominante en Occidente y tiene fuerte presencia en todos los continentes. Siendo la religión con más fieles en todo el mundo, ha influido decisivamente en el pensamiento medieval y moderno. Fue protagonista de conflictos políticos y militares en distintos momentos de la historia y reguló muchas prácticas sociales y culturales que en algunos casos perviven en la actualidad, especialmente en Europa y América.
La Iglesia Católica tuvo un papel significativo y complejo durante las guerras mundiales. Aunque la Iglesia no fue directamente responsable de los conflictos, su influencia fue notable tanto en el ámbito religioso como en lo social, político y humanitario. En la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar desde 1914 hasta 1918, la Iglesia Católica adoptó una postura oficial de neutralidad. El Papa Benedicto XV trató de mediar entre las naciones en guerra y abogó por la paz, pero sus esfuerzos fueron en gran parte ignorados por las potencias involucradas. Durante la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar desde 1939 a 1945, el Papa Pío VII, Eugenio Pacelli, asumió el papado en 1939, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su política oficial fue la neutralidad, con el objetivo de preservar la independencia de la Iglesia y proteger a sus fieles en los países en guerra. Pío VII evitó condenar explícitamente las agresiones de la Alemania nazi, Italia fascista y Japón, lo que llevó a que algunos lo acusaran de no hacer lo suficiente para prevenir o detener los crímenes causados por los regímenes del Eje. Su silencio frente al Holocausto y la persecución de los judíos fue particularmente criticado por muchos, incluidos los líderes judíos y algunos sectores del clero. En la actualidad, el cristianismo continúa adaptándose a los desafíos del mundo moderno, incluyendo la globalización, los avances científicos y los debates éticos. Aunque las formas de expresar la fe varían ampliamente entre las culturas y las denominaciones, el cristianismo sigue siendo una fuente de identidad y superación. En esencia, el cristianismo ofrece una visión en la vida centrada en la esperanza en una relación personal con Dios, el compromiso con el bien común y la expectativa. Asimismo, la Iglesia Católica ha tenido una larga tradición de solidaridad, basada en los principios fundamentales de su doctrina, como el amor al prójimo, la caridad y la justicia social. Esta solidaridad se expresa en diversas formas, desde la ayuda directa a los necesitados hasta la defensa de los derechos humanos y la promoción del bien común. A lo largo de la historia, la Iglesia ha demostrado su compromiso solidario en momentos de crisis, conflictos y necesidad global.